glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan a través de la 930 AM Radio Costa Rica y todos aquellos que también a través de la internet por el www.radiocr.net nos tienen la posibilidad de ver el día de hoy, y todos aquellos que también a través de Canal 54 tenemos la oportunidad que Dios nos permite de llegar a cada uno de sus hogares. Este es el Remanente Adventista CR. Mi nombre es Freddy Peña y de verdad que siempre es un honor, un gusto y una gran bendición el poder estar cada miércoles con ustedes y compartir las verdades, los misterios, las bendiciones que están ocultas, que están ahí muchas veces un poquito solapadas y que tenemos que escarbar a través del conocimiento, el estudio de la palabra para poder encontrar esos grandes tesoros que Dios nos regala en su sagrada y bendita palabra. De verdad que sí, hermanos, es una gran bendición nuevamente poder compartir con ustedes. Les recordamos a todos ustedes que estamos a través del Facebook y nos pueden encontrar con el nombre Remanente Adventista CR. Nos pueden buscar también en lo que es el canal de YouTube, donde estamos todos los que participamos de este Remanente Adventista. Pueden encontrar más de aproximadamente 150 temas de todos nuestros hermanos que a través de la semana, los lunes con temas con nuestra hermana María Elena, temas muy muy importantes con respecto a lo que es la conducción del niño, el hogar. Los martes con nuestro hermano Arturo López, temas de profecía sumamente importantes que son para este tiempo, temas relevantes, ¿verdad? Que tenemos que estar en conocimiento de cómo se están desarrollando los eventos de los últimos días. Los miércoles con este servidor, temas históricos, temas de actualidad, temas de interés que tienen que ver también con el hecho de cómo se está desarrollando el mundo, fiestas paganas, cultos, algún montón de temas que hemos ido desarrollando, bastante interesantes. Los jueves con nuestro hermano Will Chavarría, con temas también de profecía sumamente importantes, ¿verdad? Temas que necesitamos conocer, ese conocimiento especial que Dios nos está dando de los eventos también que se están desarrollando en estos últimos tiempos. Temas muy, muy, muy interesantes con nuestro hermano Will. Y los viernes con nuestro hermano Alfredo Garita, también con temas bastante buenos con respecto a lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo y de cómo se va desarrollando y se ha ido tergiversando un montón de verdades y principios dentro de las familias, dentro de las congregaciones. Nuestro hermano nos ha estado orientando, ayudando a través de la palabra a conocer las artimañas satánicas y los engaños para estos tiempos. De verdad, hermanos, les invitamos a que nos visiten, a que nos escuchen también a través de la 930 AM todos los días de 8 de la mañana a 9 de la mañana, y también nos puedan seguir a través de la www.radiocr.net, y tenemos un reprise todos los días de lunes a viernes de 8 de la noche a 9 de la noche en Canal 54. Les recordamos, hermanos, que para cualquier consulta y oración puede llamarnos al 83 14 76 19, número que está en pantalla. Amén. Ok, para empezar el día de hoy vamos a hacer lo que no podemos dejar de hacer, que es encomendar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que vamos a hacer, porque en realidad son los únicos que pueden ilustrarnos, ayudarnos para que a través de la verdad bíblica nosotros podamos entender qué son los acontecimientos que están sucediendo y los que están por venir. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado es tu nombre. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos, Señor, en esta mañana por el don de la vida que nos has regalado, Señor, por la dicha, por el privilegio, Señor, que nos das de poder compartir a través de estos medios, Señor, con todos y cada uno de los hermanos que en diferentes lugares, Señor, de Costa Rica, del mundo entero, nos están escuchando, nos están viendo, Señor. Te pedimos una bendición especial, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre sus vidas, sobre sus hogares, Señor, sobre cada una de las cosas, Señor, que están haciendo, si están en sus casas escuchándonos, Señor, en sus labores domésticas, o si están en sus trabajos, Señor, y si están conduciendo en su auto, Padre, a través de la radio, Dios, a través de la internet están escuchando este programa. Pedimos, Señor, que tú allá donde ellos estén,
donde quiera que estén, Señor, sea tu Santo Espíritu abriendo las vías de su entendimiento, Padre. Que tú nos des a nosotros también la sabiduría, Señor, la capacidad, Padre, para poder exponer, Dios, los temas que vamos a exponer en una forma clara y concisa, para que aquellas personas que nos escuchen, Padre, puedan entender lo que tu palabra dice, Dios. Te pedimos, Señor, una bendición especial, Dios. Y agradecidos, Señor, te pedimos también el perdón de nuestras faltas, Señor, de nuestras fallas, porque sabemos que como humanos, oh Dios, muchas veces cometemos, oh Dios, pecado, pero sabemos que tú has propiciado en Cristo Jesús la salvación para nuestras almas, una salvación eterna. Gracias, Señor. Te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de aquel que merece toda la gloria y la honra, en el único que la merece, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, de verdad que hoy empieza un tema muy interesante. Vieras que voy a ir un poco despacio. Voy a ir un poco despacio porque el tema de hoy principalmente necesito que lo comprendamos muy bien, porque es la clave, es la base para entender la fiesta de la Navidad. Como lo dice en pantalla, la Navidad, fiesta pagana, fiesta cristiana o fiesta pagana. Vamos a analizar. En esta temporada del año, principalmente, es cuando la gente de diciembre, ¿verdad? Es cuando la gente celebra el supuesto nacimiento de Jesucristo. Lo vemos muy claramente porque desde ya empiezan, o meses atrás, empieza la comercialización de este evento, ¿verdad? Empieza la televisión, empieza la radio, empieza todos los medios informativos a dar un auge bastante importante, ¿verdad?, a lo que es esta fiesta, y una connotación bastante influyente en lo que es las personas, porque vemos los adornos en casas, vemos los adornos en las tiendas, el comercio empieza a expandirse, a expandir esto, y también muchos de nosotros también lo celebran, o muchas personas lo celebran dentro de sus mismas círculos religiosos y familiares. Ok, la feliz Navidad básicamente para ese tiempo es inescapable. Todo el mundo está pensando en lo que es la feliz Navidad, ¿verdad? Ahora bien, muchos de nosotros no celebramos la Navidad, muchos de nosotros no practicamos esta fiesta, pero tenemos la capacidad, pregunta es esta, tenemos la capacidad nosotros para responder a las personas por qué no la celebramos. O no podríamos decir solamente que nosotros no celebramos el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, pero podríamos probarlo. Podríamos decir entonces cuándo nació, cuáles fueron los hechos reales y concisos que podemos nosotros enseñar y manifestar a las personas para decirles por qué es que nosotros no celebramos esta actividad del 25 de diciembre y qué trae detrás de esta actividad, qué trasfondo hay detrás de ella, cómo fue que nació, cómo fue que se expandió y por qué es que se celebra y a quién es que se celebra esta fecha. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer hoy, eso es, en primer primicia, demostrar que la Navidad básicamente no es la fecha o diciembre, o esta fecha que celebramos del 25 de diciembre como la natividad de Cristo, porque básicamente la primicia, como les digo, de esta fiesta es el nacimiento de Jesús. Pero vamos a demostrar cómo la Biblia nos enseña con datos bíblicos específicos de que realmente en diciembre no fue el nacimiento de Jesús. Ok, las personas que están tratando de buscar una verdad bíblica, que queremos seguir lo que la Biblia nos enseña, tenemos que estudiarla y darnos cuenta que a través de lo que la Biblia, y vamos a estudiar en esta mañana, enseña, no podemos seguir practicando esta fiesta navideña que está basada en una mentira y que está totalmente dedicada a otro tipo de culto básicamente pagano. Ok, si miramos superficialmente lo que nos dicen los evangelios de Mateo y San Lucas, probablemente no podamos encontrar algunas cosas que nos indiquen, porque no se indica un tiempo específico, no se indica un día, no se indica una temporada, no se indica el nacimiento de Jesús en algún mes, pero sí hay algunas pistas que como un considerado historiador, Lucas principalmente, dejó para que nosotros pudiésemos a través de esas informaciones darnos cuentas del tiempo en el que Jesucristo pudo haber sido concebido y en el tiempo que pudo haber sido
haber nacido. Ok, todas estas pistas están ahí. Lo que tenemos que hacer, hermanos, solamente es ir ordenándolo, es ir dándole forma y estudiar básicamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar a leer y voy muy despacio, hoy voy a ir despacio porque quiero que leamos realmente qué fue lo que aconteció con el nacimiento de Jesucristo. Ok, dicen en Lucas capítulo 1, versículo 5, dicen cosas muy importantes. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón, era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Resulta que había en tiempos de Herodes un sacerdote, lo dice la Biblia, llamado Zacarías, que era del grupo de los sacerdotes que servían, que ahora vamos a explicar esos grupos bien claros, donde lo habla en primera de Crónicas 24, y este servía en el tiempo o en la clase o en el turno de Abías. Ok, su esposa se llamaba Elizabeth. Resulta que el hombre está sirviendo en el templo en el tiempo que le tocaba, que ahora vamos a estudiar cuál fue el tiempo. Era el octavo dentro de las normativas del orden que dio David con respecto al servicio del templo. Y dice que estaba ahí cuando se le aparece el ángel. Versículo 17. Versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque en tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Juan. Ok, podemos poner tal vez la otra para que nos demos cuenta de quién es. Ok, la que sigue, amén. Zacarías ahí. Zacarías Elizabeth o Isabel, ¿verdad? Que es la traducción, eran los padres o fueron los padres de Juan el Bautista. Entonces resulta que se le aparece el ángel y le dice, darás a luz y le pondrás por nombre Juan. 18. Zacarías preguntó al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a ti a hablarte y darte estas buenas nuevas. 20. De Lucas 1:20. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto suceda. Ok, entonces resulta que él viene, Zacarías, se le aparece el ángel Gabriel, le dice que van a concebir, él y Elizabeth, van a concebir un niño que le van a poner por nombre Juan, y resulta que él no cree, pero queda entonces como por forma de una prueba, una muestra de que el Señor iba a cumplir lo que dijo, queda mudo y dice que iba a hacer volver su voz hasta que naciese el niño. ¿Qué tiene que ver, hermanos, el nacimiento de Jesucristo con el nacimiento de Juan el Bautista? Vamos a ir desarrollando en el capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas qué es lo que tiene que ver, porque no se da una fecha con respecto al nacimiento de Jesús exactamente, ni un mes exacto, pero con respecto a la obra sacerdotal de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista, sí se dan fechas precisas, y también se da la visitación de María hacia su prima Isabel o Elizabeth, que eran familia, eran primas, se da y se menciona el mes exacto en la Biblia en la que María concibió según la visita que le hizo a Elizabeth. Entonces vean qué interesante. Resulta que el capítulo 23 nos dice, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Versículo 24. Versículo 25 dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se digne quitar mi afrenta entre los hombres, dijo Elizabeth. Versículo 26, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 26 de Lucas 1:26. Dice que al 6º mes de estar embarazada Elizabeth, porque se está hablando del embarazo de Elizabeth, dice que es mandado Gabriel
en el 6º mes que Elizabeth estaba embarazada, a visitar a María. Y le dice, salve, ya todos sabemos, ¿verdad?, lo que le dice el ángel a María, pero vamos a leerlo. Dice, entrando el ángel, versículo 28 de Lucas, capítulo 1, dice, entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Estamos hablando aquí que en el 6º mes de que Elizabeth estaba embarazada, el ángel visita a María y le da la información de que va a concebir de parte de Dios un niño y que le va a poner por nombre Jesús. Ok, sigue diciendo así. Versículo 36. Le dice el ángel Gabriel a María, he aquí, también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez y está en el 6º mes para ella, pues nada es muy imposible para Dios. Toco esto del 6º mes porque ahora que vamos a ver el calendario hebreo y el calendario juliano, nos vamos a dar cuenta cuál fue ese mes a través del servicio que hacía Abías, a través del servicio, la orden de Abías que hacía el sacerdote Zacarías, y a través de los 6 meses en los que el ángel le dice, cuando llega a darle la noticia de que iba a concebir, María, la madre de Jesucristo, le dice que su prima Elizabeth, versículo 36 de Lucas 1, le dice que su prima Elizabeth está embarazada y que tiene 6 meses. Ok. Versículo 39. En aquellos mismos días, levantándose María, fue a prisa a la montaña. O sea, cuando tenía 6 meses y cuando queda embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad?, que concibe, dice que fue deprisa a la montaña a la ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que María llega cuando ya está concebido, o cuando ya tiene a Jesús en su vientre, llega en el 6º mes en que Elizabeth está embarazada. Ok, dice, sigue leyendo el 56, dice, y se quedó María con ella como 3 meses. Dice que María se quedó entonces con su prima Elizabeth hasta que ella concibió. Después volvió a su casa. Cuando a Elizabeth, versículo 57, se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo y su nombre fue Juan el Bautista. Ok, entonces nos damos cuenta, hermanos, para ir caminando con esto, de que María había concebido o fue concebida por el Espíritu Santo cuando Elizabeth, su prima, tenía 6 meses. ¿Podríamos poner, hermano Andy, tal vez el otro? Ok, entonces vamos a estudiar algo muy interesante. Vimos en el versículo 5 de Lucas 1 que se habla del sacerdote Zacarías y dice lo siguiente: en tiempos de los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Ok, en Primera de Crónicas, capítulo 24, no voy a leer todo el capítulo 24 porque la verdad es que se me hace muy largo, pero en el capítulo 24 de Primera de Crónicas, David, el rey, viene y empieza a ordenar el servicio al templo, el servicio a la casa de Dios en un grupo, en una lista de grupos y divisiones de turnos de los sacerdotes que servirían en el templo durante todo el año. Y resulta que entonces empieza a ordenarlos y le toca por suertes a la clase de Abías, a la clase que pertenecía el sacerdote Zacarías, porque lo hizo con los 2 hijos que estaban vivos de Aarón. Los 2 hijos eran Eleazar, que presentó 16 cabezas de casas paternas, lo pueden leer todos ustedes en Primera Crónicas, capítulo 24, de las 16 casas de Eleazar, de uno de los hijos de Aarón, sacaron 16 cabezas de casas, representantes que iban a servir en el templo, y de los hijos de Itamar, que era otro de los hijos de Aarón, sacaron 8.
O sea, en total sacaron 24 sacerdotes o 24 cabezas de turnos para que sirvieran en el templo. ¿Por qué les explico todo esto, hermanos? Porque si nosotros nos damos cuenta en qué fecha eran que servían el grupo de Abías, nos vamos a dar cuenta en qué fecha fue que quedó entonces, concebió y quedó embarazada Elizabeth, y vamos a darnos cuenta que a los 6 meses que Elizabeth estaba embarazada, a esos 6 meses la visitó María, cuando ya estaba concebida por el Espíritu Santo. Vamos a ver en qué mes se habla ahí y lo vamos a comparar muy sincronizadamente con los dos calendarios, el calendario con los meses judíos y el calendario en ese momento que se estaba aplicando, que era el calendario juliano. Y nos vamos a dar cuenta nosotros a través de esta información muy clara y muy concisa que se da en Lucas capítulo 1 y capítulo 2, en los dos primeros capítulos, de cuál fue la fecha, con una variante mínima, casi que les podría decir de una semana o 2 semanas lo más, de la fecha exacta en la que concibió María, la fecha exacta en la que se cumplieron los 6 meses de Elizabeth, y la fecha exacta en la que Jesucristo, casi que exacta, como les digo, con una variante muy mínima de tal vez una semana o 2 semanas, en la que Jesucristo nació. Ok, entonces seguimos caminando. Tal vez podemos poner la otra mano, Andy. Exactamente. El calendario judío se divide específicamente en los mismos 12 meses, pero que no coordinan en ninguna forma, ni sincronizan en ninguna forma, son los mismos meses que llevan el calendario juliano o el que conocemos ahora como calendario gregoriano, sino que es totalmente diferente en lo que son fechas. Ellos, o los funcionarios del santuario y de la casa de Dios, a partir del 1 de Nisan, que sería aproximadamente el 8 de marzo. El 8 de marzo es que se cumple el 1 de Nisan, que es el año nuevo judío, según el calendario hebreo y según el calendario juliano en ese momento. No era como lo celebraban a través del juliano ni a través del gregoriano, los calendarios que fueron implantados por el Imperio Romano, que celebran el año nuevo en diciembre, el 24 de diciembre, sino que el año nuevo judío exactamente va conciliando como al 8 de marzo. Ok, correcto. Entonces podemos poner la otra, hermano Andy. Ok, entonces, el 8 de abril, les dije 8 de marzo, perdón, el 8 de abril. El 8 de abril, que es el Nisan, se celebra el año judío. Entonces resulta que Segunda de Crónicas nos dice a nosotros que el curso o el grupo de sacerdotes que tenían que servir en el templo, eso fue una implantación que hizo David sobre eso, y se mantuvo desde los tiempos de David hasta el año 70, hermanos, en que el templo de Jerusalén fue destruido por Tito, que fue destruido por el Imperio Romano. Hasta el año 70 se mantuvo exactamente y sin variación el mismo orden de servicio en el culto sacerdotal en el pueblo judío. Entonces, el 8 de abril empezaban ellos a funcionar, y él era el octavo, Zacarías era el representante de Abías, y era el octavo en que tenía que servir. Habían tres fiestas que se hacían entre los judíos, en los cuyos cuales ellos tenían que participar, que eran las fiestas del Pentecostés, era la fiesta de las trompetas, y era la fiesta del Yom Kippur. Entonces, estas fiestas, los judíos, los sacerdotes tenían que participar doble, eran dos turnos por año cada uno, y en esas 3 fiestas tenían que participar dobles. Entonces, si vemos abril, vemos que del 8 de abril a mayo tendríamos nosotros que hay dos semanas de participación, las otras 4 de mayo serían 6, y a mitad de junio estaría entonces participando aproximadamente el grupo de Abías, que era donde le tocaba a Zacarías. Zacarías en ese tiempo tenía que a la semana siguiente cumplir de la 8 a la 9 semana el servicio, porque era una semana entera, empezando de sábado a mediodía, el servicio de los sacerdotes en el templo, a terminar al otro sábado, una semana después, a mediodía. Resulta que en el grupo de Abías, después del servicio octavo, tocaba, que era de la semana 8 a la semana 9, tocaba lo que era la semana del Pentecostés, que era de la semana 10 a la semana 11. Entonces tenían que hacer doble turno. Resulta que
Josefo el historiador nos dice a nosotros, Flavio Josefo, que fue el primer historiador judío, fue del primer siglo, el más relevante, nos explica a nosotros que ese servicio era continuo y que se hizo estipulado durante todo el tiempo, desde David, como les dije, hasta el año 70. Entonces nos dice Josefo, leo literalmente lo que dice Josefo en sus escritos o en su libro Antigüedades de los Judíos. Dice, él, o sea David, dice, los dividió también en grupos y cuando él hubo separado a los sacerdotes, entre ellos fundó con estos sacerdotes 24 grupos. Recordemos que son 4 semanas de las 52 que los judíos tienen en su calendario, son 4 semanas por mes. Los 24 sacerdotes tenían que servir 2 veces por año, más las 3 fiestas que tenían que hacer por obligación todo el sacerdocio. Entonces les tocaba servir 2 veces por año por el ciclo del grupo, pero les tocaba servir también en total 5 veces por las otras 3 fiestas. Entonces 5 veces cada grupo de sacerdotes tenían que servir. Ok, los 24 grupos. Entonces dicen 16 de la casa de Eleazar y 8 de la casa de Itamar, que ya les dije lo que está en 1 Crónicas 24. Y ordenado en un grupo debe de servir a Dios durante 8 días, a partir del mediodía de un sábado al mediodía del siguiente sábado. Josefo, que perteneció al grupo de Joiarib, de ese tipo de sacerdocio de Joiarib, que era del linaje sacerdotal, nos explica cuál era la función que tenían que realizar ellos. Dicen que entraban un sábado a mediodía y salían al sábado al otro mediodía. Les estoy explicando todo esto porque ahorita les voy a explicar con respecto a los calendarios las fechas exactas en las que sirvieron y las fechas exactas en las que se dicen que salió y los 6 meses que habla aquí del embarazo de Elizabeth. Dice, y así fueron los grupos distribuidos por sorteo en presencia de David, Sadoc y Abiatar, el sumo sacerdote, y de todos los gobernadores, y el grupo que vino primero fue escrito como el primero y en consecuencia el segundo y sucesivamente así hasta el 24. En 1 Crónicas capítulo 24 nos damos cuenta que el grupo de Abías le tocó en la semana 8 servir. Ok, si volvemos a ver el calendario, nos damos cuenta entonces, recuerdan, que mediados de abril, usted empieza a contar 2 semanas de abril, las 4 de mayo, y se da cuenta que cuando le toca servir a él es a mitad de junio. Pero recordemos que en el mes de Sivan se celebra el Pentecostés, que es una de las fiestas en las que todos los sacerdotes tenían que servir. O sea, todos los 24 sacerdotes se presentaban al templo en las 3 fiestas que hacían los judíos y tenían que servir. Y una de esas fiestas fue el Pentecostés y siempre tocaba cuando estaba después de que el grupo de Abías le tenía que servir en el templo. Entonces el grupo de Abías, o en tal caso Zacarías, estuvo sirviendo hasta mitad de junio, que llegó en su periodo que le tocaba al grupo, el octavo, del octavo al noveno una semana, y del noveno al 10º, que era el Pentecostés, otra semana. Entonces, si lo vemos ahí comparado, en el mes de junio, él salió a finales de junio del servicio. Y nos dice la Biblia que apenas él terminó el periodo, nos dice la Biblia que él se fue hacia su casa y conoció a su mujer. Entonces, vean qué interesante esto, hermanos. Nos damos cuenta que para la fecha, probablemente en la que él llegó a su casa, fue para el 1 de julio. Podemos abrir la otra, hermano Andy, por favor. En esto sí vamos a tener que estar poniendo el calendario mucho porque lo que más me interesa es que vean fechas. Ok, entonces dice así. Zacarías terminó en el curso de Abías, entonces a finales de junio. Tuvo que hacer los 15 días de servicio, el que le tocaba al grupo de él como sacerdote. Todo esto que les estoy diciendo lo pueden ustedes corroborar en la historia. Pueden preguntar cuál es el tipo de servicio o cuál era el tipo de servicio de los sacerdotes, el ordenamiento, leer en 1 Crónicas 24 cuál era el ordenamiento. Nos damos cuenta que el grupo de Abías, hermanos, servía a mitad de junio y tocaba la semana del Pentecostés, salían la última semana de junio y empezando la primera semana de julio, entonces el sacerdote Zacarías ya estaba en su casa.
ya estaba en su casa. Entonces dice que si estaba en julio y conoció a su mujer, como nos dice en Lucas capítulo, vamos a leerlo aquí, Lucas capítulo 1, versículo 23. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Versículo 24. Después de aquellos días, después del servicio que tuvo, que fue a mediados de junio y finales de junio, ¿verdad? Terminó los 15 días de servicio que tenía que hacer, obligatorios por ley. Estos grupos de sacerdotales no tenían ninguna posibilidad de evadir la responsabilidad que tenían. Dice que terminado su servicio, su ministerio, se fue a su casa. Versículo 24, después de aquellos días, de los días de servicio, conoció a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ok, dice que al 6º mes, dice el 26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Nazaret a visitar a María. Ok, vamos a abrirlo porque vamos a contar meses, hermano. En esto tenemos que tener la claridad. Nos damos cuenta entonces que termina el servicio sacerdotal de Abías, que era sacerdote Zacarías de esa orden, lo termina, digamos, a julio, porque estaba a mediados de junio, las 2 semanas de servicio, la que tocaba su orden del grupo de Abías, más la semana que tocaba para celebrar la fiesta del Pentecostés. Saliendo el 1 de julio, dice que concibe, conoce a su mujer y queda embarazada Elizabeth cuando él regresa. Entonces sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Porque dice que al 6º mes, al 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel visita a María. Y le dice en el versículo 33 de Lucas 1:36, y he aquí, también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez y está en su 6º mes. Ella está en su 6º mes, o este es el 6º mes para ella. Entonces contamos julio, que la concibió, la conoció Zacarías, después de su servicio sacerdotal, contamos 6 meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nos damos cuenta que la Biblia también nos enseña en el versículo 39, en aquellos días, levantándose María, fue a prisa a la montaña, a la ciudad de Judea, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entonces, dice que el niño que aconteció, que el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, al oír la salutación de María, brincó de alegría. Nos damos cuenta entonces que María visita, concibiendo inmediatamente que el ángel Gabriel le dice que su prima está en embarazo y que tiene 6 meses, ella va y la visita. Y si era el 6º mes de Elizabeth, nos damos cuenta entonces que María fue concebida por el Espíritu Santo exactamente en la fecha de diciembre, o lo que en nuestro calendario gregoriano se pudiese decir, ¿verdad? En el mismo caso del calendario juliano. Entonces, en el mes de diciembre, María es concebida por el Espíritu Santo, según lo que la referencia bíblica nos enseña a nosotros. Hermanos, en esto tenemos que poner mucha atención, vayan apuntando, vayan viendo las figuras. Explico para la gente que está viendo a través de la televisora, a través del internet, que pueden ver las filminas, que pueden ver las presentaciones de PowerPoint. La gente que nos escucha a través de la radio, pongan bastante atención. Si tienen la oportunidad, si van manejando no, pero si tienen oportunidad, siéntense. Si tienen oportunidad también busquen estas referencias históricas, léasen también todo el capítulo 1 y 2 de Lucas, porque este es un tema sumamente importante, hermanos. Ya voy, entonces, nos damos cuenta que en julio concibe Elizabeth, queda embarazada del profeta Zacarías. 6 meses después la visita María, 6 meses después de julio sería diciembre, y en ese mes María queda embarazada del Espíritu Santo. Después de este corte comercial vamos a seguir viendo los datos que nos enseña, vamos a sumar meses y nos vamos a dar cuenta, después de este corte musical, nos vamos a dar cuenta de que en realidad el mes en que Jesucristo nació de ninguna forma calzaría con el mes de diciembre. Hoy me acerco a tu trono.
oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda tratar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Bueno, amén. Qué bendición. De verdad que el Señor tiene que purificarnos. Hermanos, les recuerdo a ustedes que pueden visitarnos a través del Remanente Adventista CR, a través de YouTube, a través de Facebook también nos pueden buscar. Pueden buscar nuestros programas en los canales de Canal 56 todos los días de 8 a 9 de la noche. Y tenemos también nuestros canales de YouTube donde se puede encontrar todos los temas de nuestros diferentes hermanos. El Remanente Adventista CR. Nos pueden sintonizar en la 930 AM Radio Costa Rica. Nos pueden ver en vivo, escuchar en vivo a través de la www.radiocr.net. Recuerden que estamos un grupo de hermanos aquí, el Remanente Adventista, para servirles a ustedes, y cualquier consulta, hermanos, sobre temas, si quieren clarificar un poquito más estos temas, consultas y oración al 83 14 76 19. Mi número es el 86 62 95 53. 8662 9553. Freddy Peña, por si quieren que se les explique este tema o cualquier otro de los temas en una forma más pausada, más clara. Ya personalmente, pues llámenos y estamos para servirle. Ok, voy rápido porque este asunto me interesa que ustedes lo entiendan. Ok, entonces estamos que Zacarías concibe a su mujer Elizabeth, la conoce en principio de julio, después de que termina la orden sacerdotal, su servicio de Abías y la semana del Pentecostés. 1 de julio, 6 meses, nos da para la fecha de diciembre. Ok, la próxima. Entonces Elizabeth concibió, dice ahí, como les dije, en el mes de julio. No, el mes de julio. Y María concibe del Espíritu Santo 6 meses después, que esos 6 meses después que se mencionan en la Biblia, bíblicamente, porque lo podemos ver las ordenanzas en 1 de Crónicas 6, podemos ver lo que la gente practicante del sacerdocio, del templo judío y de la casa de Dios, el ordenamiento era siempre el mismo rol, nunca variaron desde que fue dado y estipulado en 1 Crónicas 24 por David hasta el año 70 en que nos dice Josefo que fue destruido el templo. Ok, entonces María concibe en diciembre. Si empezamos a sumar los meses de la gestación de María, nos damos cuenta que en diciembre sería enero 1 mes, febrero 2 meses, marzo 3, abril 4, mayo 5, junio 6, julio 7, agosto 8 y septiembre
9 meses. Según lo que los datos bíblicos nos dicen a nosotros con respecto al alumbramiento de Juan el Bautista y la visita que hizo María, su prima, embarazada ya del Espíritu Santo, y la prima teniendo 6 meses, nos damos cuenta que de diciembre, exactamente, cumpliendo los 9 meses de gestación que tuvo Jesucristo, no llega nunca jamás a diciembre nuevamente, sino que se va al mes de Tishri o a septiembre. Y algo muy interesante con esto es que en septiembre, del 16 al 29, es cuando se celebran lo que es en el 1 de Tishri, la fiesta de las trompetas. El 16 y el 29 de lo que es el calendario gregoriano, pero el 1 de Tishri, la fiesta de las trompetas, anunciando las buenas nuevas, anunciando la llegada, la salvación de nuestra vida, de nuestro mundo. Entonces nos damos cuenta que de diciembre, según lo que los datos bíblicos nos enseñan a nosotros, en la visita de María Elizabeth, sumando 9 meses de gestación, nos da hasta septiembre. Algo muy interesante con esto, hermanos. Primero, el día de hoy les voy a dar todos estos datos históricos para que ustedes después enseñarles la próxima semana que de dónde entonces fue, si Jesucristo no nació el 25 de diciembre, a dónde fue entonces que salió esa fecha, a quién se le dedicó, por qué fue que se cristianizó el 25 de diciembre, cuando de ninguna forma el 25 de diciembre nació Jesucristo. Ok, en esto hay un dato muy interesante que es el censo de Quirino o de Quirineo. Este fluvio sulpicio quirinio o quirino o sirenio, como se menciona, nos dice en la Biblia, vean qué interesante, nos dice en la Biblia que fue un censo que se realizó en Lucas 2. Ok, dice, aconteció, Lucas 2, 1, aconteció aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. Vean qué dato más interesante. Jamás ninguno de los gobernadores o jamás ninguno de las personas que estaban en ese momento rigiendo las normativas, las leyes, hubieran propuesto que un censo en donde tenían que presentarse todos los judíos de Siria y de todos estos lugares, en el caso de Siria, donde era Quirino, perdón, era Cirino, era el gobernador, hubieran propuesto en la mente de ninguno de los gobernadores que el censo fuese hecho en invierno, que es la temporada. Recordemos que en el hemisferio norte, en la época de diciembre, empieza lo que se llama el Tebet, que es de diciembre a enero, son las lluvias, la época más fría, las lluvias más tremendas que hay dentro de lo que es el territorio de Palestina y donde están las grandes heladas, principalmente en lo que es Belén, porque Belén, recuerden que es una ciudad que está a 40 aproximadamente kilómetros de lo que es Jerusalén y está sentada entre las montañas. Entonces en Belén hay una abundante hasta nevada por el asunto de que está muy cerca del desierto. Entonces su altura entre colinas y montañas más el acerco al desierto provocan, recuerden que los desiertos en épocas de invierno, las temperaturas en el caso de Palestina llegan hasta 0. Mucha gente dice, pero es que en la parte de Transjordania, Cisjordania o Palestina no nieva. En el caso específico del área de Belén, muchas veces hay hasta nevadas porque está muy cerca del desierto, tanto por su altura entre las montañas. O sea, si usted lo estudia geográficamente, esto no se los estoy inventando, he hecho el estudio geográfico de lo que es el área palestina, y el área palestina de Belén precisamente se llegan a ver hasta grandes nevadas por esta situación que les digo, el asentamiento entre montañas y porque está muy cerca del desierto, en los que en los tiempos, la época que llamamos nosotros seca, la época estival, en esa área llegan a subir las temperaturas hasta 50 grados, pero en la época que es la época de invierno, porque recuerden que Palestina solo tiene dos tipos ¿cómo se llama?, de clima, que es el seco, el estival, o el seco y el lluvioso. Y en este caso de invierno, en las épocas en Belén,
se llega a ver hasta grandes nevadas y heladas inmensas. Entonces, otra de las cosas que nosotros podemos analizar con respecto al 25 de diciembre es que primero, en este censo que se hace de Quirinio, nunca ellos debieron de haber propuesto que fuese en la época de diciembre, que era una época de grandes lluvias y que era una época bastante incómoda para que la gente visitara y se censara en lo que era Asiria y en lo que era el centro de Jerusalén. Otro dato interesante es el siguiente, que era costumbre de los judíos hacer la recaudación de impuestos durante ese periodo. ¿Cuál periodo? Durante el periodo de Tishri. ¿Por qué? Porque acababa de pasar lo que era la cosecha de otoño y ellos, los publicanos, toda la gente esta que recogía los impuestos, sabían que el grueso de los ingresos de los agricultores venía precisamente en este periodo. Cuando nosotros leemos en el capítulo 2 y vemos que José iba con María hacia Belén a censarse, obviamente ningún como les dije ahora, gobernador cuerdo hubiera propuesto que la gente se censara en invierno, que es la época de diciembre, que es la época más cruda en lluvias, que es la época más cruda en heladas, que hasta muchas partes, en el caso de Belén, llega hasta nevar. Ok, dice el versículo 3 del capítulo 2, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Versículo 5. Versículo 6, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, que cuando ellos subieron a censarse, que obviamente por lo que les explico, pues cuestiones, factores climáticos, no pudo haber sido en diciembre. Ya vimos por las fechas y por los calendarios que no fue en diciembre cuando nació Jesús. Eso ya lo refiere la Biblia a través del servicio de Abías y a través del embarazo de Elizabeth, pero también usando la lógica y usando la forma en la que trabajaban y se conducían las normativas, las estipulaciones para recoger los censos, para recoger los impuestos, nos damos cuenta que no pudo haber sido jamás en diciembre. Dice que ella concibe entonces cuando suben a censarse y precisamente dice que había, versículo 8, que es otro dato interesante, podemos ver del capítulo 2, donde habla, bueno, ahí están las fiestas de otoño. Las fiestas de otoño, estas tres fiestas que habían eran las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos. En esos 3 días, en esas 3 fiestas se realizaban en sí en Jerusalén y eran muy importantes. Tanto 2 de esas muy relevantes todas, pero habían 2 muy relevantes en esas 3, que eran las trompetas y que eran el día de la expiación. Las trompetas anunciaban el día de la expiación. Entonces resulta que toda la gente, y precisamente esas fiestas se dan en el mes de Tishri. Algo interesante que nosotros pudiéramos ver, hermanos, es que ese día en el que Jesucristo nace, y María llega a Belén con su esposo José, nos damos cuenta de que estaban totalmente llenas todas las posadas, todos los lugares. Entonces ellos tienen que refugiarse en un lugar, se dice que era un lugar donde estaban hasta los animales, un pesebre, tuvieron que ponerlo y todo. Vamos a leer lo que dice la Biblia, pero nos damos cuenta que probablemente por la afluencia que tenían todas estas personas en este mes hacia las fiestas, fue que ellos no encontraron en ninguna posada lugar. Entonces nos damos cuenta que todas estas cosas, estas fiestas que se celebran, recaudación de impuestos, el dato que nos da históricamente con respecto al censo, nunca de ninguna forma hubiera tenido esta afluencia de personas a Jerusalén en una época de diciembre, precisamente cuando nadie viajaba y precisamente cuando no había ninguna actividad relevante dentro del pueblo y la tradición judía. Podemos estudiarlo eso a través de la historia. Entonces, dice, había pastores, otra cosa muy importante, que dice que en el versículo 8 del capítulo 2, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a los pastores, nos damos cuenta nosotros, hermanos, que ellos estaban con los rebaños en el campo. Podemos tal vez poner la otra, hermano, exactamente.
No pudo haber ocurrido durante los meses de clima frío de invierno, que son, como les expliqué ya, lluviosos, y en el caso de Belén, precisamente hasta habían grandes nevadas por la situación de estar dentro de montañas y cerca también del desierto. Entonces nos damos cuenta que los pastores no, en esas épocas, nunca, según las normativas y según la tradición de pastoreo y según lo que ellos, las costumbres que ellos tenían, ellos siempre guardaban en algunos lugares centrales o corrales centrales todo lo que eran el ganado, las ovejas y todo esto, antes del 15 de octubre. Según lo que la historia nos da y según lo que las referencias bíblicas nos hablan, de ninguna forma el ángel Gabriel se pudo haber acercado a decirle a los pastores que estaban guardando las vigilias de la noche, o sea, que tenían las 24 horas del día, esa era la tradición de pastoreo, se turnaban las vigilias para poder que las ovejas fueran cuidadas en el campo, que pastaran, que hicieran todo lo que es común dentro de lo que es este trabajo o este arte del pastoreo. Jamás de los jamases, según lo que la referencia bíblica nos dice y según lo que los datos geográficos y climáticos de Palestina nos permiten absorber de esto, jamás hubiera sido en tiempo de diciembre, sino que el pastoreo, según lo que la tradición tiene y la historia menciona, llegaba hasta el 15 de octubre máximo, que era el mes en el que ya se sacaban los rebaños, se llevaban como le digo, a corrales centrales todos, porque empezaban las épocas ya invernales y empezaban ya las épocas de lluvia y heladas. Entonces era imposible que ese tiempo en el que se visitó, el ángel Gabriel visitó a los pastores, era imposible que hubiese sido en la época de diciembre. Hermanos, con todo esto, yo quiero decirles, porque me queda ya muy poco tiempo. Ok, podemos poner la otra. Ok, esto. Como les dije, Belén estaba enclavada en los montes de Judea, al sur de Jerusalén, a unos 40 kilómetros. Ya se los había dicho, Nazaret es una región subtropical, con un clima característico determinado, hermanos. Oiga, vean qué interesante esto, solamente por 2 estaciones, como les expliqué ahora. La invernal o la de lluvias, que son lluvias bastante fuertes, y hay algunas heladas también, ¿verdad? Y en el caso precisamente de Belén, como les digo, por la cercanía que tiene al desierto, muchas veces hasta neva, porque recuerden que en los desiertos, en los tiempos de invierno, llegan los grados centígrados a estar hasta bajo cero. Y la estival o seca, como les dije, que es la de verano, que en caso de verano llega hasta 50 grados centígrados. Hermanos, vean. Con este asunto quiero decirles que nosotros es importante que sepamos que Jesús no nació, según las referencias bíblicas, según los datos históricos y según los datos geográficos y climáticos, nos enseña claramente la palabra del Señor y la historia, que Jesús en ningún momento pudo haber sido concebido el 25 de diciembre como se celebra. Inquietud, los dejo para que ustedes la próxima semana nos sigan. La próxima semana les voy a explicar con datos históricos, con referencias de a dónde fue que nació esta fiesta pagana, quién fue el que la estipuló, cómo fue que se practicó, qué fue lo que pasó con el romano, cómo se cristianizó, qué eran las saturnalias, qué eran los bacanales, qué eran este tipo de fiestas en las que el Imperio Romano incorporó las fiestas paganas que ellos tenían y las quisieron cristianizar. ¿Quién fue el que nació el 25 de diciembre realmente? Que no fue Jesucristo, ya lo hemos visto el día de hoy. Entonces, hermanos, yo los invito a ustedes, a cada uno de los que nos escuchan, a cada uno de los que nos ven, que no se pierdan, por favor, esta serie que estamos dando con respecto a la Navidad. Es muy importante y aunque nosotros no lo creamos, es un punto en el cual nosotros podemos perder hasta lo que Dios quiere darnos, que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque recordemos que todo aquel que beba de las abominaciones, de la copa de las abominaciones de Babilonia, dice que no tendrá parte en el reino de Dios, sino como lo dijo ayer nuestro hermano Carlos y nuestro hermano Arturo, que beberán, o sea, que serán atormentados delante de los santos ángeles. Entonces nosotros, hermanos, este tema es importante que lo conozcamos, porque en la medida en que nosotros practiquemos, en la medida en que nosotros estamos viviendo y que estamos compartiendo tradiciones que no son bíblicas, que han sido impuestas por ritos y por prácticas paganas, en la medida en que nosotros lo hagamos, hermanos, nosotros cada día nos vamos a alejar más de lo que Dios quiere, cada día vamos a ser menos aceptos y menos merecedores de la vida eterna. Ese es el remanente adventista. Mi nombre es Freddy Peña, que Dios les bendiga y los esperamos el próximo miércoles.